Buenos días. Para mi trabajo comparativo he escogido Finlandia. En primer lugar, vamos a hablar de las etapas educativas. En el caso de España, tenemos una etapa previa a la educación obligatoria, que sería la educación infantil, que comprende dos ciclos, de los 0 a los 3 años, que suele darse en guarderías y por tanto es de carácter más bien privado, y de los 3 a los 6 años, que esta vez ya es gratuita y no obligatoria. A partir de aquí empiezan las enseñanzas obligatorias, que comprenden la primaria y la secundaria. En la secundaria tenemos dos ciclos, el primero de ellos que va de primero a tercero y el segundo que es simplemente el curso de cuarto, con un carácter muy marcado de tipo propedéutico, que nos orienta hacia unas enseñanzas académicas o bachillerato o a unas enseñanzas más aplicadas o formaciones profesionales. En el caso del bachillerato está compuesto por 2 cursos, nos otorga el título de bachiller y además, tras superar un examen que es particular para cada comunidad, podemos acceder a la universidad. En el caso de las enseñanzas aplicadas tenemos la formación profesional básica, que sus requisitos de admisión tienen que estar sugeridos por un cuerpo docente. El alumno no tiene que tener los 17 años cumplidos y un mínimo de 15. Y tiene que haber aprobado por lo menos el primer ciclo de la ESO o extraordinariamente segundo. La formación profesional de grado medio nos otorga el título de técnico y a partir de ahí podemos pasar hacia la formación profesional superior, a la cual también podemos acceder desde el bachillerato. En el caso de Finlandia tenemos una educación temprana que va desde los 0 a los 6 años, que no es obligatoria pero tampoco es gratuita, con unos pagos pues, bastante discretos en función pues, de ciertos estándares. Luego tenemos un año que va de los 6 a los 7 que se denomina preprimaria, que no es obligatorio o no lo era hasta 2015, ahora he encontrado información dispar y es gratuita. A partir de aquí comienza la educación básica, que va de los 7 a los 16 años. Se compone de 9 cursos y es gratuita, pero no solo lo que es la educación, sino todos sus aspectos. También lo es el transporte, también lo son los libros de texto, las comidas, en fin. En este momento elegimos qué tipo de secundaria queremos cursar. Si queremos cursar una secundaria general o si queremos cursar una secundaria más aplicada, más vocacional. En el caso de la general, cuando no nos prepara para ningún campo específico y nos da acceso a la universidad tras superar un examen nacional. Esta universidad puede ser de tipo más académico o más politécnico. Académico, politécnico. En el caso del tipo académico se nos puede otorgar el título de doctor, que no se puede conseguir con el tipo politécnico de universidad. En el caso de la universidad académica, los grados tendrían una duración de 3 años y los másteres de 2. Y en el caso de la politécnica, la media está más o menos entre 3,5 y 4,5 para obtener un grado. En cuanto a la distribución de competencias, en España se decide a nivel central un currículo que contiene, valga la redundancia, los contenidos, los objetivos, el número mínimo de horas de las asignaturas troncales, etc. A nivel comunidad, pues las consejerías van a poder decidir cuál es el número máximo de horas en el caso de las asignaturas troncales, van a poder complementar los contenidos y de aquellas asignaturas de libre configuración y específicas van a decidir todos los aspectos. En cuanto a las administraciones educativas o centros, pues va a ser su competencia tanto complementar en función de la oferta docente los contenidos, como elegir cuáles son sus didácticas, sus metodologías. En Finlandia también se decide el currículo a nivel central. Es un currículo de tipo nacional en cuya formación van a cooperar pues, investigadores, profesores, es decir, su decisión es muy cooperativa, de modo que no
es más estable y no tanto susceptible a cambios en función del partido político que gobierne, que es un poco lo que nos pasa en España. También a nivel nacional se decide el sílabus, que contiene pues, las asignaturas que se van a dar dentro del currículum. Me gustaría también remarcar que en el currículo en Finlandia se habla de aspectos como generar una comunidad de enseñanza, un escenario cómodo para el aprendizaje. Se habla de la alegría de aprender, o sea, no solo de contenidos. Y bueno, que a nivel administraciones, a nivel centros, se les da muchísima autonomía para decidir cuáles son los recursos, las metodologías que tienen que utilizar. No me voy a entretener demasiado en los objetivos ni en las competencias porque son bastante semejantes, pero sí que quiero decir que en el caso de España, en los objetivos generales de la LOMCE, habla sobre todo de objetivos dirigidos a los resultados, a los logros, mientras que en Finlandia nos habla de formar parte de una comunidad, de un crecimiento ético, en fin. Las competencias, como veis, son 7 en los dos casos y son muy semejantes. En cuanto a la organización escolar, el número de días lectivos para España es de 175 y en el caso de Finlandia varía entre 185 y 190. En Finlandia el curso escolar va a empezar en agosto, en el día que el centro decida, pero el día final sí que va a estar decidido por decreto. Bueno, como podemos ver en la gráfica, el número de horas que se invierten tanto en educación primaria como en educación secundaria, que sería la gráfica oscura, son muy superiores para España que para Finlandia. Bueno, en el caso de las sesiones en Finlandia solían de 45 minutos con 15 minutos de descanso entre sesiones y en el caso de España son un pelín más largas. Y bueno, decir también que la jornada en la semana se extiende de lunes a viernes en ambos casos, pero si en Finlandia hay un festivo a mitad de semana se recupera esa. Me parece importante remarcar que la titularidad de los centros es muy distinta en el caso de Finlandia y en el caso de España. Mientras que en el caso de España, el conjunto de centros privados y concertados suman el 32% de los centros, en Finlandia los centros de tipo privado son súper inusuales, representando solo el 2%. ¿Qué supone esto? Que el acceso a una educación pública de calidad es mucho más sencillo y bueno, que además la educación no está sesgada por el capital, por la capacidad adquisitiva y no hay centros guetos como sí podría pasar un poco en España. Vamos a hablar ahora un poquito de la figura del profesor en ambos países. En España la formación previa necesaria para ejercer como profesor varía entre primaria, infantil, primaria y secundaria. En el caso de infantil y primaria lo que necesitamos es un grado de maestro de infantil o primaria respectivamente y para algunas especialidades como música, educación física e enseñanza de idiomas se necesita también una mención específica. En el caso de secundaria, bachillerato y formación profesional, además de un grado necesitamos un máster que asegure nuestra formación pedagógica y didáctica. Además, la entrada en la enseñanza está supeditada a un proceso de concurso-oposición para cada cuerpo docente. En cuanto al reconocimiento social de ser profesor en España, este es bastante bajo. Solo 6 de cada 10 personas eligen, o sea, 6 de cada 10 docentes eligen ser profesor como primera opción. Y entre las razones más comunes sobre todo en secundaria, están la estabilidad económica, la estabilidad laboral y la capacidad de poder compatibilizarlo con su vida. En cuanto a las condiciones laborales, el número de clases que da un profesor español varía entre 18 y 23 clases semanales. Se llega hasta las 30 horas en un centro pues, mediante preparaciones de actividades en el propio aula, reuniones.
y hasta 37 horas y media, que es la jornada completa, pues mediante horas como de uso libre, pues, de preparación de clases, bueno, etc. Los sueldos varían entre una de 29.000 euros anuales brutos para primaria y 33.000 para secundaria. El ratio de alumnos está en 19 para infantil y en 26 para secundaria y bachillerato, que es una barbaridad. Y bueno, la jubilación se puede alcanzar de forma voluntaria a los 60 años si se han cumplido 30 años de ejercicio profesional, o a partir de se puede prorrogar hasta los 70 si no se han cumplido los tiempos suficientes. En el caso de Finlandia, para la formación, para la educación temprana necesitamos solo un grado, pero para el resto de educaciones ya necesitamos un grado y un máster. Se trata de una profesión que está altamente reconocida a nivel social, de modo que entrar en un programa de enseñanza es muy complejo y por eso está muy reconocido. Las condiciones laborales, en cuanto a horas, son muy parecidas, se dedican entre 18 y 23 horas semanales, de lecciones de 45 minutos y los sueldos son superiores, incluso de 56.000 euros para secundaria. La jubilación se alcanza entre los 60 y los 65 años y se recibe un 60% de total que se venía cobrando. Y una cosa que se me ha olvidado decir es que el ratio es muy inferior, de unos 13 alumnos. En cuanto al manejo de la diversidad y las lenguas, tenemos... en el caso de España, en la ley se recogen pues 5 tipos de capacidades y bueno, las soluciones que da van desde una reducción, desde una flexibilización del currículo, también pues de una agrupación de los alumnos, de una división de los grupos, etc. En Finlandia se divide como en 3 escalones. El primero de ellos, que se aplica cuando se empiezan a observar desfases en el aprendizaje, si no es suficiente se accede a un apoyo más intenso y por último también se puede acceder a uno aún más para necesidades especiales, que pasaría pues incluso por tener un profesor específico para esa persona dentro del aula. En cuanto a las lenguas, en el caso de España la lengua vehicular es el castellano de forma común, pero para aquellas comunidades que tienen lengua cooficial también se considera lengua vehicular y se presupone que al finalizar la educación básica todos los alumnos deben saber expresarse de forma oral y escrita en las dos lenguas. En el caso de Finlandia, el idioma de instrucción será el finlandés, el sueco, el sami, el romaní o el lenguaje de señas. En aquellos centros que ofrecen su formación en más de uno de ellos, se puede elegir. E incluso a grupos puntuales de enseñanza puede ser en un idioma diferente a cualquiera de los que hemos mencionado hasta ahora. Bien, como conclusiones, bueno, pues decir que lo más interesante que me resulta es que el currículo se decide de una forma bastante concienzuda, de forma que es estable, que no es cambiante, que la titularidad de los centros, al ser en Finlandia prácticamente en su totalidad pública, garantiza una educación de calidad para todos los bolsillos y además se les garantizan unos servicios como el transporte, la comida, los libros de texto. Que además la figura del profesor en Finlandia está altamente reconocida y que aunque no existe una normativa tal que hable de los deberes, sí que es cierto que se habla de que el alumno tiene que tener tiempo para sus hobbies, para descansar, en fin, para ser niño.
Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.